Tengo 70 años de edad y durante toda mi vida creí que el mayor legado que un hombre podía dejar era la familia. Trabajé como un condenado por más de 40 años. Construí un imperio de la nada. Levanté cada ladrillo de mi empresa de transportes con mis propias manos callosas. Y lo hice todo pensando en dejar algo de valor para mi único hijo, Miguel. Hoy, sentado en esta casa vacía que alguna vez fue mi palacio, con las paredes haciendo eco de risas que no volverán, me doy cuenta de lo ingenuo que fui. Me doy cuenta de que la confianza ciega puede ser el arma más cruel que un padre puede usar contra sí mismo. Mi historia comienza hace 5 años, cuando decidí que era hora de desacelerar. Mi esposa, Rosa, había fallecido 2 años antes de un cáncer fulminante, y la soledad de la viudez pesaba en mis hombros como una cruz de plomo. Miguel tenía 35 años en ese entonces, graduado en administración, casado con Yolanda, una mujer que siempre me pareció distante y calculadora. Pero yo atribuía esa impresión a mi dificultad para aceptar que mi niño había crecido y construido su propia vida. Ellos me dieron 2 nietos hermosos, Diego y Valentina, niños que iluminaban mis fines de semana y me hacían olvidar los dolores de la edad y la viudez. Miguel siempre trabajó conmigo en la empresa desde que se graduó. Comencé dándole funciones simples. Quería que aprendiera el negocio desde la base, como yo lo aprendí. Empecé como conductor de camión a los 18 años, durmiendo en cabinas sudadas, comiendo comida fría a un lado de la carretera, sintiendo el cuerpo doler después de 16 horas manejando. Así fue como conocí cada carretera de este país, cada curva peligrosa, cada gasolinera. Aprendí a negociar con clientes difíciles, a lidiar con retrasos, robos de carga, inspecciones abusivas. Cuando finalmente logré comprar mi primer camión propio a los 25 años, lloré como un niño. A partir de ahí, fue crecimiento constante. Un camión se convirtió en 2, luego 5, luego 20. Cuando tenía 40 años, ya tenía una flota de 50 vehículos y oficinas en 3 estados. Miguel, sin embargo, no tuvo que pasar por ninguna de esas dificultades. Quise ahorrarle el sufrimiento que viví, y tal vez ese fue mi primer error. Creció con comodidades, estudió en las mejores escuelas, nunca pasó una necesidad. Cuando comenzó a trabajar conmigo, me di cuenta de que le faltaba esa hambre, esa determinación que me hizo despertar a las 4 de la mañana durante décadas. Pero él era mi hijo, y yo estaba ciego de amor paterno. Veía en él lo que quería ver: un sucesor capaz, un hombre de negocios astuto, alguien digno de continuar mi legado. Hace 5 años, una tarde de septiembre, llamé a Miguel para una conversación en mi oficina. La empresa estaba valuada en 18 millones de reales, un patrimonio que me llenaba de orgullo. Estaba cansado, mi corazón ya había dado señales de debilidad y los médicos recomendaban que redujera el estrés. Miré a mi hijo sentado frente a mí, con su traje impecable y su sonrisa confiada, y le dije que era hora de pasar el mando. Quería hacer una transición gradual, transferir las cuotas de la empresa a él poco a poco, mientras yo todavía podía orientarlo en las decisiones más importantes. La reacción de Miguel fue de una alegría tan genuina que alejó cualquier duda que pudiera tener. Me abrazó, me llamó papá con una emoción que no veía en él desde hacía años. Prometió que honraría todo lo que construí y que jamás me decepcionaría. En ese momento sentí que había hecho todo bien en la vida. Tenía un hijo que me amaba, que valoraba mi trabajo, que estaba listo para llevar adelante el nombre de la familia. Comenzamos la transición. Transferí 40% de las cuotas a Miguel en el primer año, manteniendo el control mayoritario, pero dándole poder real de decisión. Él se sumergió en el trabajo con entusiasmo. Comenzó a implementar cambios, modernizar procesos, invertir en tecnología. Me llenaba de orgullo ver a mi hijo dirigir reuniones, negociar contratos, expandir la operación. Algunos empleados antiguos venían hasta mí con preocupaciones sobre el estilo de gestión más agresivo de Miguel, pero yo los calmaba diciendo que era necesario dar espacio para que la nueva generación hiciera las cosas a su manera. En el segundo año transferí otro 30% de las cuotas. Todavía mantenía 30% para mí, suficiente para tener voz activa, pero Miguel ahora era el socio mayoritario. Fue en esa época que comencé a percibir cambios sutiles.
Empezó a tomar decisiones sin consultarme, a cambiar proveedores que habían sido socios durante décadas, a despedir empleados leales que trabajaban conmigo desde el principio. Cuando cuestionaba, él decía que eran ajustes necesarios para la competitividad de la empresa, que necesitaba confiar en él, que los tiempos eran otros. Y yo confiaba. Dios, cómo confiaba. También fue en ese segundo año que Miguel me convenció de poner mi casa como garantía en un gran lento para expansión de la flota. Tenía un plan ambicioso de duplicar el número de camiones y abrir operaciones en el Nordeste. Los números que me mostró eran convincentes. Las proyecciones de ganancia eran alentadoras. Dudé durante semanas. Esa casa era todo lo que tenía además de la empresa. Era el lugar donde crié a mi hijo, donde viví los mejores años con Rosa. Pero Miguel fue persuasivo. Dijo que era una inversión segura, que en 2 años la casa estaría liberada de la garantía y nuestras ganancias se habrían triplicado. Contra todos mis instintos, firmé los papeles. La expansión sucedió, pero las ganancias prometidas no llegaron. Miguel alegaba que el mercado estaba más difícil de lo previsto, que la crisis económica estaba afectando todos los sectores, que necesitábamos tener paciencia. Quería creer, pero comenzaba a sentir una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con mi corazón enfermo. Comencé a percibir miradas extrañas entre Miguel y Yolanda cuando visitaba su casa, conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba a la sala, llamadas telefónicas que eran atendidas en otra habitación. Fue don Héctor, mi contador, un hombre honesto que trabajaba conmigo desde hace 25 años, quien vino a mi casa una noche lluviosa de jueves y lo cambió todo. Estaba visiblemente perturbado. Sus manos temblaban cuando me entregó una carpeta con documentos. Dijo que no podía seguir callado, que su conciencia no lo permitía, que yo necesitaba saber lo que estaba pasando con mi empresa. Lo que vi en esos papeles me hizo sentir como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Miguel estaba desviando dinero de la empresa desde hace más de un año. Contratos falsos, facturas sobrefacturadas, pagos a empresas fantasmas que le pertenecían a él mismo a través de testaferros. El préstamo que hicimos no fue usado para expandir la operación como él dijo, sino para cubrir los huecos que él mismo creaba y para financiar inversiones personales en otros negocios. Peor aún, descubrí que estaba negociando la venta de la empresa a mis espaldas con un gran grupo empresarial, planeando embolsarse el valor y dejarme con prácticamente nada, ya que mi 30% valdría mucho menos sin el control de la gestión. Pasé la noche en vela, releyendo cada documento, cada comprobante, cada evidencia de la traición de mi propio hijo. Lloré por primera vez desde el funeral de Rosa. Lloré con un dolor que era diferente al dolor de la pérdida. Era el dolor de la traición, del desencanto, de la destrucción de todo en lo que creí durante 70 años de vida. ¿Cómo un hijo podía hacer esto con su propio padre? ¿Cómo el niño que crié, que le enseñé valores, que le di todo lo que tenía, podía apuñalarme por la espalda de esta forma? A la mañana siguiente, confronté a Miguel en su oficina en la empresa. Puse los documentos sobre su escritorio y dije solo una palabra. Explica. Nunca voy a olvidar la expresión en su rostro. No fue sorpresa, no fue vergüenza, no fue remordimiento. Fue rabia. Rabia por haber sido descubierto. Intentó negar primero, después minimizó, dijo que yo no entendía nada de negocios modernos, que estaba haciendo reestructuraciones necesarias, que yo era tan viejo para comprender las complejidades del mercado actual, y cuando se dio cuenta de que yo tenía todas las pruebas, la fachada de civilidad cayó completamente. Miguel me dijo cosas que todavía cortan mi alma como navajas. Dijo que estaba cansado de vivir bajo mi sombra, de ser comparado con mi imperio construido de la nada, de tener que escuchar historias sobre lo trabajador y determinado que yo era. Dijo que la empresa siempre debió haber sido suya, que no necesitaba robar lo que ya era suyo por derecho. Dijo que yo era un viejo patético que se negaba a salir de escena, que él tenía planes más grandes que simplemente mantener una empresa de transportes. Y entonces, con una frialdad que me congeló la sangre, dijo que no podía hacer nada, que él era el socio mayoritario, que la ley estaba de su lado. Intenté revertir la situación legalmente, pero Miguel tenía razón en una cosa. Él había amarrado todo muy bien. Los abogados me dijeron que sería una batalla larga y costosa,
que incluso con las evidencias de mala gestión y desvío de recursos, destituir a un socio mayoritario era extremadamente difícil. Mientras tanto, Miguel usó su control de la empresa para bloquearme completamente. Cambió las contraseñas de los sistemas, prohibió mi entrada a las oficinas, convenció a empleados leales a él de testificar en mi contra en caso de que llevara el caso a la justicia. Transformó mi propia creación en un arma contra mí. El banco ejecutó la hipoteca de mi casa cuando las cuotas del préstamo no fueron pagadas, porque Miguel simplemente dejó de honrar esa deuda. Intenté vender mi 30% de la empresa para levantar dinero y salvar la casa, pero él hizo circular rumores en el mercado sobre la situación financiera inestable de la empresa, haciendo que nadie quisiera comprar u ofreciera valores irrisorios. Fue un movimiento calculado, cruel, de alguien que sabía exactamente dónde dolía más. Perdí la casa que construí con Rosa. Tuve que ver mientras extraños retiraban los muebles, las fotografías, las memorias de toda una vida. Miguel no apareció, no respondió a mis llamadas, no demostró ni un poquito de remordimiento. Yolanda bloqueó mi número, impidiendo incluso que hablara con mis nietos. Diego y Valentina, que corrían a abrazarme en las puertas de la escuela, fueron instruidos para evitarme. En una tarde dolorosa, logré hablar con Diego a la salida del fútbol y el niño, con lágrimas en los ojos, me dijo que su padre le había dicho que yo era una mala influencia, que quería quitarles todo, que no podía verme más. Renté un apartamento pequeño con el poco dinero que tenía guardado en una cuenta personal. De mi imperio quedaron solo recuerdos amargos y una batalla judicial sin fin a la vista. Mis antiguos empleados, aquellos que no fueron cooptados por Miguel, venían a visitarme a escondidas, trayendo noticias de la empresa. Miguel estaba realmente negociando la venta, pero por un valor muy por debajo de lo que la empresa valía, porque su mala gestión y los desvíos habían deteriorado la operación. Prefería vender por menos y embolsarse rápidamente que tener que enfrentar las consecuencias de sus actos. Fueron meses de desesperación y soledad. Despertaba de madrugada con el corazón acelerado, reviviendo mentalmente cada decisión que tomé, cada señal que ignoré, cada momento en que podría haber actuado diferente. La culpa me consumía tanto como la rabia. ¿Fui un padre ausente? ¿Le di demasiado dinero y muy poco amor? ¿Al ahorrarle las dificultades creé un hombre sin carácter? Estas preguntas martillaban mi cabeza sin respuestas satisfactorias. Fue don Héctor quien me salvó de la espiral de autodestrucción. Él continuó investigando por su cuenta, movido por la indignación y el cariño que me tenía. Una tarde apareció en mi apartamento con más documentos, esta vez aún más explosivos. Miguel no solo estaba desviando dinero de la empresa, estaba involucrado en un esquema mayor de evasión fiscal y lavado de dinero con otros empresarios. Don Héctor había conseguido copias de correos electrónicos y registros de transacciones que probaban un esquema criminal complejo. Con estas nuevas pruebas, busqué un abogado especializado en crímenes empresariales. Él analizó todo y dijo que teníamos un caso sólido no solo para destituir a Miguel, sino para procesarlo criminalmente. Hice la denuncia a la Hacienda Federal y al Ministerio Público. Fue difícil porque incluso después de todo, él seguía siendo mi hijo y una parte de mí moría al dar ese paso. Pero había un límite para lo que podía aceptar y Miguel había sobrepasado todos. La investigación se desarrolló rápidamente. En 3 meses, la Hacienda Federal bloqueó las cuentas de la empresa y las cuentas personales de Miguel. Fue acusado por una serie de crímenes fiscales y financieros. La empresa entró en recuperación judicial y un administrador fue nombrado por el tribunal. Fue en ese momento que descubrí el giro que jamás imaginé. Yolanda había mantenido una carpeta con documentos que la protegían. Ella sabía de todo lo que Miguel hacía, tenía pruebas guardadas desde hacía años y cuando vio que el cerco se estaba cerrando, decidió negociar inmunidad a cambio de entregar aún más evidencias contra su marido. Yolanda reveló que la idea de traicionarme partió de ella desde el principio. Fue ella quien convenció a Miguel de que merecía más, de que yo estaba obstaculizando su potencial, de que dinero estancado en manos de un viejo era dinero desperdiciado. Fue ella quien planeó cada paso,
cada desvío, cada mentira. Miguel, descubrí, era más débil de lo que imaginé, fácilmente manipulado por la esposa ambiciosa que veía en mí solo un obstáculo a ser removido. Pero al final, cuando el barco comenzó a hundirse, Yolanda no dudó en abandonarlo para salvar su propio pellejo. Miguel fue condenado a 8 años de prisión. La empresa fue vendida en remate para pagar deudas fiscales y laborales. Del imperio que construí, quedó muy poco. Logré recuperar parte del dinero desviado a través de bloqueos judiciales, suficiente para comprar una casa simple y tener algo de seguridad financiera en los años que me quedan. No es ni de lejos lo que construí, pero es digno. Hoy, 2 años después de la condena de Miguel, vivo en esta casa modesta en un barrio tranquilo. Tengo una rutina simple. Despierto temprano, cuido el jardín, leo y recibo las visitas de antiguos amigos y empleados que permanecieron leales. Don Héctor viene a tomar café conmigo toda la semana y reímos de cosas tontas mientras evitamos hablar del elefante en la sala. Algunos de los conductores más antiguos hacen cuestión de visitarme. Traen recuerdos de los viejos tiempos, cuando la empresa era más pequeña, pero estaba construida sobre valores sólidos. Miguel me escribe cartas desde la prisión. Empezaron a llegar hace 6 meses. Al principio las rompía sin abrir. El dolor era todavía muy fresco, la traición muy profunda. Pero la curiosidad y tal vez un último resquicio de amor paterno me hicieron abrir una. Pedía perdón. Decía que estaba arrepentido, que la prisión le había dado tiempo para pensar, que había sido un tonto manipulado por Yolanda, que nunca quiso lastimarme tanto. Decía que entendía si no podía perdonarlo, pero que le gustaría al menos intentar reconstruir algún tipo de relación, especialmente para que yo pudiera conocer a los nietos nuevamente. No respondí la primera carta, ni la segunda ni la tercera, pero cada una que llega la leo con más atención, buscando señales de sinceridad genuina entre las palabras. Yolanda pidió divorcio tan pronto Miguel fue arrestado. Llevó a los niños y desapareció, probablemente usando el dinero que logró esconder antes del bloqueo de las cuentas. Diego y Valentina tienen 11 y 9 años ahora, creciendo sin la presencia del padre preso y sin la del abuelo que fui forzado a abandonar. Eso duele más que cualquier pérdida financiera. Hace 3 semanas tomé una decisión. Escribí una carta para Miguel. No fue una carta de perdón porque todavía no sé si puedo perdonar completamente. Fue una carta de reconocimiento de la realidad, de aceptación de que él es mi hijo a pesar de todo, de que el odio me está consumiendo tanto como la traición de él me consumió. Dije que cuando salga de prisión, si aún estoy vivo, estaré dispuesto a conversar. No prometí reconciliación, no prometí olvidar, pero ofrecí la posibilidad de un diálogo. Su respuesta llegó ayer. 5 páginas escritas a mano con una caligrafía temblorosa que no reconocí. Hablaba de la terapia que hace en prisión, sobre cómo está enfrentando sus demonios, sobre la claridad dolorosa que el fondo del pozo trae. Decía que no esperaba perdón, pero que trabajaría el resto de su vida para demostrar que cambió, aunque fuera solo a distancia. Y entonces, al final de la carta, había algo que me hizo llorar por primera vez en meses. Escribió que la mayor lección que aprendió fue entender que el valor de lo que construí no estaba en el dinero ni en la empresa, sino en el carácter, en la honestidad, en los valores que intenté transmitir y que él rechazó. Dijo que es demasiado tarde para que él tenga lo que yo tuve, pero que quiere al menos intentar ser una 10ª parte del hombre que fui. No sé si creo completamente en esas palabras. La confianza, una vez rota de esa forma, tal vez nunca se restaure por completo. Pero sé que soy un hombre de 70 años, que el tiempo que me queda no es infinito, y cargar con este peso de odio y rencor hasta la tumba sería darle a Miguel y a Yolanda una victoria final que no merecen. Ya se llevaron mi imperio, mi casa, años de mi vida. ¿No se llevarán también mi paz en los años finales? Miro por la ventana de esta casa simple y veo la puesta de sol tiñendo el cielo de naranja y rosa. Es hermoso, y me doy cuenta que hace mucho tiempo no me detenía a apreciar una puesta de sol. Cuando estaba construyendo mi imperio, trabajando 16 horas al día, acumulando camiones y contratos, rara vez tenía tiempo para esas pequeñas cosas. Tal vez hay algo de sabiduría cruel en lo que pasó, una lección sobre lo que realmente importa en la vida.
Perdí todo por confiar en mi propio hijo, eso es verdad. Pero aprendí que ese todo que pensaba tener era en realidad ilusión. Lo que realmente importaba, las memorias genuinas con Rosa, los primeros pasos de Miguel cuando era niño, los viajes en camión cuando el mundo era más simple, eso nadie me lo puede quitar. El resto era solo construcción, ego, la ilusión de permanencia en un mundo donde nada es permanente. No sé si Miguel realmente cambió. No sé si lograremos algún día tener una relación que sea más que cordial y distante. No sé si Diego y Valentina querrán conocerme después de años de adoctrinamiento en mi contra. Pero sé que lo intentaré, porque la alternativa es morir a